Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Edgar Peñalosa y bienvenidos a este tercer video, el cual vamos a conversar sobre las deudas. Esa palabra que a muchos de alguna forma nos genera preocupaciones, su manejo, pero si las manejamos bien nos puede dar muchas alegrías. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. Pero tal como te venía diciendo, vamos a hablar sobre las deudas y básicamente te lo voy a hablar en palabras llanas. ¿Qué es una deuda? Es cuando tú pides dinero prestado y debes devolverlo en un plazo de tiempo determinado y a un costo del dinero, que en este caso es una tasa de interés. Entonces, otra definición de deuda bueno, es cuando tú compras algo en un momento determinado, pero no debes pagarlo ahora mismo, sino que lo vas a pagar más adelante. Entonces, también, como no debes pagarlo ahora, sino que lo vas a pagar más adelante y lo vas a pagar en un lapso de tiempo y a un costo del dinero también diferente, pues se considera una deuda. Entonces, pues, te voy a dar mis consideraciones sobre qué son las deudas, cuáles son los dos tipos de deudas, las malas y las buenas. Te voy a hablar de las malas, que son las que más o menos todos conocemos, y te voy a dar algunos ejemplos de unas y otras. Las malas, en palabras llanas también, como me gusta explicarte, la deuda mala es la que te saca dinero de tus ingresos. Si tú tienes una serie de ingresos y tú debes destinar de ese dinero para pagar o para devolver ese préstamo o eso que adquiriste, y debes sacar de tus ingresos para eso se considera una deuda mala. Te voy a poner un ejemplo. Si tú compras, por ejemplo, un vehículo y vamos a suponer, tú compraste un vehículo a $10,000 y tú le pediste dinero al banco para devolvérselo en 5 años y tu cuota es de $500, bueno, entonces, para uso personal, entonces, bueno, tú debes destinar de tus ingresos $500 más los gastos de seguro, más los gastos de combustible, más el mantenimiento mensualmente, y sacar de tus ingresos para pagar ese dinero que pediste. Entonces, otra consideración de deuda mala, bueno, cuando tú pides un dinero a un costo muy alto. Tú pides una deuda a un costo muy alto, una tasa de interés muy alta, se considera una deuda mala porque te va a costar mucho devolver, porque el costo del dinero es muy elevado. Entonces eso obviamente pues, te va a generar estrés. Las deudas malas normalmente generan estrés, preocupaciones, porque no, o sea, te va a costar devolver, porque vas a tener que sacar de tus ingresos para poder devolver. Pero ahora vamos a hablar de la parte buena, vamos a hablar de qué se considera una deuda buena. Bueno, todo lo contrario. Una deuda buena ella se paga sola, te genera ingresos adicionales. ¿Y cómo es eso, Edgar? Bueno, te lo voy a poner con un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros compramos un apartamento y ese apartamento, compramos un apartamento en $100,000 y resulta que la cuota de banco me sale en $1,000 mensuales. Pero si yo alquilo ese apartamento y lo alquilo por 1,500, entonces eso me genera un flujo positivo, me da para pagar completa la cuota que le pedí el dinero prestado al banco de $1,000 y me quedan $500 para mis ingresos. Entonces eso más bien me suma $500 a mis ingresos, ¿sí? Entonces, esa es una. Pero vamos a volver al caso del vehículo que pedimos cuando estábamos hablando de deudas. Si nosotros vamos a comprar un vehículo y ese vehículo nosotros los vamos a utilizar para ponerlo de taxi o para utilizarlo en alguna de las plataformas de delivery y a ese vehículo nosotros le vamos a sacar un ingreso, vamos a asumir de que el vehículo me costó $10,000, yo debo pagarle al banco 500 y que los gastos asociados a ese vehículo me salen en $200 más. Entonces son 500 para el banco,
100 para el chofer, 100 para gastos de combustible y mantenimiento, entonces son $700. Pero ese vehículo me genera de ingresos $1000. Bueno, entonces ya ese vehículo no se convierte en una deuda mala, sino en una deuda buena, porque me está dejando $300 de ingresos adicionales a mí, porque yo con esos $1000 que me genera ese vehículo mensual, pago la deuda, pago los gastos que están asociados al uso del vehículo y me quedan $300 adicionales. Entonces eso es una deuda muy buena, porque al final van sumando a mis ingresos y se me convierte eso en un ingreso pasivo, que lo hablamos en los motivantes de mi inversión en el video anterior. Si quieres revisar de qué es eso, te recomiendo que vayas al video anterior y lo mires. Entonces, bueno, concluyendo, consideraciones a la hora de manejar tu deuda, o qué consideraciones debes tener, en mi punto de vista, a la hora de pedir dinero prestado. Uno, si ese dinero te va a generar un flujo de caja positivo o te va a generar un flujo de caja negativo. Te va a generar si vas a tener que sacar dinero de tu bolsillo para pagarlo, o si ese dinero que tú pediste prestado se va a pagar solo y te va a generar dinero. Eso es lo primero. Esa es la clave. La segunda cosa que te quiero comentar es, bueno, el tipo de interés, tal como te lo comenté en la deuda mala. Mientras más alto sea el costo del dinero que estás pidiendo, más difícil va a ser devolver. Por ende, debes garantizarte que el costo del dinero sea lo más bajo posible para ti, para que no se te convierta en un dolor de cabeza y un estrés a la hora de tener que pagar. Y el tiempo para devolverlo, obviamente, porque cuando tú devuelves ese dinero a más largo plazo, normalmente las cuotas son mucho más bajas. Por ende, no se te va a complicar tanto el devolver ese dinero. Entonces, mientras más baja la cuota, pues obviamente se te va a hacer mucho más fácil y menos pesado, si tuvieras que sacar de tus ingresos, devolver ese dinero. Entonces, bueno, hasta aquí el video de las deudas. Espero que haya sido de valor para ti. En un próximo video nos vamos a estar hablando de cómo concatenamos todas estas cosas que hemos venido hablando en estos otros dos videos, y cómo se concatena esto. Entonces, si te gustó el video, dale like, suscríbete, compártelo, comenta. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.